Somos Hawarisu, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola compañeros y compañeras, nos volvemos a encontrar. Mi nombre es José Luis Ricapa y el día de hoy tenemos nuevamente a Alessandra Silva. Hola Alessandra, qué bueno tenerte de vuelta aquí en el programa. Cuéntanos cómo estás, qué has estado haciendo. Cuéntanos sobre todo, ahí me dicen que vas a viajar, te vas a un encuentro latinoamericano, científico de agroecología. ¿Qué tal, José? En verdad es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes en este episodio y bueno, comentar brevemente pues que cada 2 años se da el Congreso Latinoamericano de Agroecología organizado por el SOCLA y en este año va a ser en Costa Rica con un espacio para giras agroecológicas donde se van a visitar diferentes experiencias cercanas a la capital en cuanto a agricultura regenerativa, espacios de huertas escolares, también experiencias de comercialización campesina local con mujeres, semillas, así que bueno, cuando regrese ya les estaré contando cómo ha sido la experiencia por allá. Bueno, ya estás comprometida a contarnos mucho de esa experiencia, seguramente, si no en la siguiente, en la subsiguiente sesión de nuestro podcast. Bueno, compañeros, compañeras, aquí estamos en nuestro 4º episodio de esta segunda temporada de nuestro podcast Hawarisu y estaremos abordando el día de hoy el tema agua y regeneración de suelos. Como saben, como parte de esta segunda temporada estamos desarrollando una serie de temáticas vinculadas al suelo en general. Así es, José y estimados oyentes. Bueno, ya hemos estado hablando todo esta segunda temporada acerca del tema del suelo, pero en esta ocasión hablar del agua como un elemento indispensable para el crecimiento de las plantas, pues el agua es como un medio, un portador muy importante de diferentes sustancias que nutren a la planta. Entonces, la capacidad de retención de agua en el suelo, o sea, si el suelo no puede retener el agua, disminuye también la fertilidad. Los suelos que contengan un elevado cantidad de materia orgánica tienen por consecuencia una buena capacidad de retención. O sea, veámoslos como una analogía de que una esponja que tenga muchos poros, la introduces en un vaso con agua, va a captar mucho más que una esponja que tenga muy poquitos poros o una superficie que tenga muy pocos poros, ¿no? El agua no va a filtrar en este espacio. Y eso también pasa lo mismo con los suelos, ¿no? Hay suelos que tienen un drenaje muy malo y necesitan mayor cantidad de agua que a veces favorece la erosión y además crea una necesidad cada vez más alta de un riego tecnificado, ¿no? Porque dependen de más agua en los suelos. Sí, pues Alessandra, todo lo que tú nos comentas es algo tan fundamental para garantizar una producción sostenible de alimentos, para garantizar una fertilidad adecuada de nuestras chacras, de nuestras unidades productivas. Sin embargo, tan fundamental que es ese entendimiento, esa comprensión de mantener esta característica de suelos fértiles, suelos húmedos, se está perdiendo, ¿no? Y hoy en día pues vemos que la práctica de los monocultivos, una inadecuada o una inexistente, en muchos casos, rotación o asociación de cultivos, las labranzas que hoy en día se promueven, tecnificadas, con maquinaria pesada, agravan definitivamente la situación de la calidad nutritiva o de fertilidad de los suelos. Vemos pues que la tendencia a que las prácticas agrarias tiendan a que no exista una cobertura vegetal que haga posible justamente este mantenimiento, esta mantención de esta característica fértil de los suelos y, como tú bien indicas, pues la tendencia a la degradación, más aún a la erosión de los suelos, se viene agravando. Lo vemos hoy en día en el campo, ¿no? Y esta problemática no se aborda, no se discute, en las políticas públicas tampoco se plantean, y desde los técnicos también, lamentablemente, el sector no se plantean como un problema relevante y principal.
Entonces, bueno, de lo que se trata pues es que podamos mantener, recuperar estas características de humedad en los agroecosistemas, en las chacras, en las unidades productivas, y esto está directamente vinculado con lo que le llamamos el ciclo del agua, y el ciclo del agua está vinculado directamente con el paisaje, con el cielo, con la atmósfera. Entonces hay una relación directa entre la cobertura vegetal que existe en una unidad productiva, en una chacra, ¿no? Y la capacidad de que esto se autorregule en cuanto a su humedad y también a la disposición de agua. Eh, Como digo, lamentablemente vemos hoy en día que la tendencia es que se produce, se cultiva y luego la chacra queda desnuda, solamente tierra, y eso pues agrava la situación, digamos, de poder disponer humedad, agua en esta unidad productiva. Y bueno, como decíamos, pues la situación ahora se agrava más pues con la propagación del uso de fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas, nosotros le llamamos los agrotóxicos, ¿no? Y hay un inadecuado manejo también de los residuos orgánicos, las prácticas que se van extendiendo agravan la situación de deforestación, hay prácticas también de crianza intensiva que también suman a estos procesos de degradación y erosión de los territorios, de los ecosistemas, de las unidades productivas. Entonces, José, con todo lo que estás mencionando, podemos ir concluyendo de forma muy inicial de que urge una agricultura diferente que no perturbe nuestro ciclo del agua, pues el agua es un elemento tan vital para nuestros días y para nuestros cultivos. Y el día de hoy, para seguir hablando sobre este tema, tenemos a dos entrevistados para que nos hablen más sobre agua y regeneración de suelos. Escuchemos primero lo que nos va a compartir Wilfredo Chávez Guamán del Instituto del Manejo de Agua y Medio Ambiente, que es un organismo desconcertado del gobierno regional de Cusco. Y bueno, él trabaja en la Dirección de Proyectos Ambientales y Gestión del Conocimiento. Adelante, Wilfredo. El suelo y la cobertura vegetal pues conforman un binomio interesante, ¿no? Es un equipo, un tándem que tiene mucha relación respecto a la disponibilidad de agua. Cuando tenemos precipitaciones pluviales, que es la fuente primaria de agua, ¿no? En un territorio, el primer contacto que tiene la precipitación con el territorio precisamente son estos componentes, ¿no? Entonces la vegetación se encarga de detener la precipitación y evitar que el agua escurra, ¿no? Corra libremente por la superficie del suelo y generando un proceso erosivo. Y por otro lado, incrementa el proceso de infiltración, o sea, el agua, en vez de correr, va a infiltrar hacia el suelo. Y allí viene la función del otro componente del equipo, ¿no? Que es el suelo. El suelo, conjuntamente con las raíces de las plantas, va a servir como una interfase para hacer que el agua infiltre y alcance las capas más profundas del agua subterránea, ¿no? Y recargue lo que llamamos los acuíferos. Luego, si tenemos vegetación más alterada, pues hay que entrar ya a procesos de restauración, ¿no? Tratar de recomponer el tipo de vegetación que teníamos en el paisaje. O sea, hay que buscar especies que tengan pues condiciones de menor consumo de agua y que también tengan una alta capacidad de retención y mejoramiento de la infiltración en el suelo y generación también de materia orgánica, ¿no? A partir de la caída de las hojas. Una de las estrategias es trabajar con las prácticas agrícolas, ¿no? En términos generales, tanto para la parte altoandina y la parte amazónica, lo que se debe promover son los sistemas agroforestales y sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? Tratar de combinar los cultivos con la presencia de árboles, ¿no? Entonces, eso va a repercutir no solo
en la protección del suelo y el agua, ¿no? Mantener la humedad en estos espacios, sino que si se tienen adecuados diseños agroforestales y agrosilvopastoriles, vamos a tener posibilidades incluso de incrementar los rendimientos y productividad de los sistemas agrícolas, ¿no? En la zona altoandina también tenemos la posibilidad de implementar estas prácticas, sobre todo para reducir los procesos erosivos, ¿no? Gran parte de las áreas de cultivo en la zona andina se desarrollan en zonas laderas, ¿no? Pendientes, empinadas. Las recomendaciones que tenemos para ese tipo de prácticas es hacer los surcos en el sentido de la curva de nivel, y combinado también con las plantaciones en hileras de especies nativas, ¿no? Como pueden ser el colle o las peuñas, ¿no? En los bordes de las chacras, para evitar el proceso de arrastre de suelo. Y bueno, estos árboles tienen muchas funciones, ¿no? En el proceso hidrológico de la cuenca, estos árboles tienen bajas tasas de evapotranspiración y consumo de agua, ¿no? Por ello son especies que utilizamos mucho en los procesos de restauración o recuperación de procesos hidrológicos en las cuencas, ¿no? Entonces, plantados en lugares adecuados, estos árboles van a comenzar a funcionar y trabajar un poco en la restauración del proceso hidrológico, ¿no? Y aparte de otros beneficios asociados que generan estos árboles en cuanto a la recuperación del suelo, ¿no? Sobre todo, la peuña, habrá visto, tiene como una especie de pelitos, ¿no? Con unas láminas que cubren el tronco. Entonces, esto normalmente va desechando poco a poco, y eso contribuye a la formación de suelo, ¿no? A conformar una especie de esponja en el suelo, y que es donde se absorbe el agua, y con la degradación pues proporciona materia orgánica al suelo y hace de que la biodiversidad, la fauna que se tiene asociada al suelo se regenere y comienza a incrementar también la fertilidad. Entonces, por eso también se puede utilizar este árbol en prácticas de agrosilvopasturas o agroforestales. Muchas gracias, Wilfredo. Bueno, su explicación ha sido muy clara. Él hace énfasis que por lo tanto pues hay que trabajar adecuadamente las prácticas agrícolas, y él nos va contando ya de algunas relacionadas a la agroforestería, prácticas silvopastoriles. Yo aquí enfatizaría pues finalmente por eso la importancia de las prácticas agroecológicas. Y algo que quiero señalar también de manera complementaria, pues qué terrible y qué daño nos hacemos nosotros mismos cuando tenemos como algo, como un hábito en el campo, por ejemplo, las prácticas de quema de las unidades productivas de las chacras antes de empezar un nuevo ciclo agrario. Entonces ahí, al contrario de lo que creemos, pues estamos generando que haya una pérdida mayor de nutrientes en el suelo, que haya una pérdida de la capacidad de retención de humedad de los suelos, y estamos afectando finalmente pues la posibilidad de una producción sostenible, ¿no? Menos costosa también. Entonces es una práctica que realmente deberíamos erradicar de las que se realizan hoy en día, ¿no? Un aspecto importante que señalaba Wilfredo pues era la importancia de la materia orgánica, que aumenta la capacidad de almacenamiento del agua del suelo, mejora la porosidad de los suelos, regula la aireación, la temperatura, en fin, ¿no? Todo eso pues definitivamente favorece que se tenga una productividad adecuada en nuestras parcelas. Algo importante que quiero señalar pues es de lo que se trata es de que aseguremos de que haya una disposición de materia orgánica sobre el suelo, pero también dentro de la tierra, dentro del suelo, por así decirlo, ¿no? Y él hacía referencia pues a este tema de la presencia de las raíces, y bueno, una cobertura vegetal densa permite pues que efectivamente haya una presencia de raíces densa también, y con todos los beneficios que esto nos trae. Y como dije hace un momento, una labranza muy tecnificada con maquinaria pesada pues realmente nos quita esa posibilidad, le quita esa característica, ese potencial de un suelo con materia orgánica rica.
¿no? Un dato que quiero señalar también de manera complementaria es este que lo hemos dicho en podcasts anteriores también, ¿no? Que la presencia de 5% de materia orgánica en un suelo retiene, por ejemplo, en 1000 metros cuadrados, una parcela, una chacra, 200 metros cúbicos de agua. Imagínense, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de tener un suelo rico en materia orgánica. Así es, José. En línea de lo que también mencionabas, yo resalto mucho el tema que menciona Wilfredo en cuanto a la importancia de la cobertura del suelo, ¿no? Y una cobertura ya sea viva o cobertura vegetal seca, ¿no? Porque mencionaba las especies, las diferentes especies nativas que permiten tener materia vegetal disponible, que técnicamente le decimos biomasa, pero que es esta materia seca que empieza a cubrir el suelo y que luego con el proceso de descomposición pues genera materia orgánica para el interior del suelo, para que se pueda entender la analogía y cómo se forma la esponja, ¿no? Él menciona que un suelo con buena cobertura vegetal es como una esponja que va a retener mayor cantidad de agua y que esto a la larga incrementa la productividad porque con mayor agua disponible se puede producir más y mejor. Pero para seguir hablando de este tema, seguiremos con la siguiente entrevista después de una brevísima pausa. Jaguarizum, espacio de seguimiento, análisis, reflexión y aprendizaje colectivo de los enfoques de agroecología para fines de soberanía alimentaria y la gestión social y comunitaria del agua. Encuéntranos en nuestras plataformas virtuales, Facebook, página web y ahora en Spotify. Hola, seguimos con nuestro episodio Agua y regeneración de suelos. Ahora tenemos una entrevista con el compañero Pedro Condori Hualpayunca. Él es del distrito de Chincheros, provincia de Urubamba, en el departamento de Cusco, en Perú, aquí en Perú. Él ha sido dirigente de la cuenca Piuray-Corimarca y lleva trabajando pues en esa labor de sensibilización, liderazgo en su territorio desde el año 2001. Estimado compañero Pedro, cuéntenos, ¿cómo era la situación del agua en su comunidad? Nosotros teníamos que dormir toda la noche en la manante, ¿no? Esperando el turno, porque en una lista de turno para regar, por ejemplo, para hoy día, dormían 40, 50 personas y el agua apenas abastecía. Si no ibas a dormir, no tenías agua, ¿no? Entonces fue un problema ese tiempo. Entonces, ahora tenemos esa ventaja de que ahora ya ha mejorado a través de la cosecha de agua, de conservación de suelos, forestación y muchas cosas. Ya cambió la situación. Tenemos más agua, ¿no? Ya también la gente está empezando a producir más pastos, más animales. Ha sido ventajoso nuestro trabajo. Definitivamente, en una cuenca hidrográfica, el tratamiento debe hacerse desde la parte de la loma, de la cabecera, ¿no? Hacia abajo. Porque si no controlamos el agua desde la cabecera, toda la cuenca, pues la parte baja va a ser afectada con el deslizamiento. Escucha que el agua cuando llueve en época de lluvia, baja al río, pero todas las quebradas, ustedes han visto las zanjas que te he mostrado cuando ustedes han llegado. Sí. Ese es el producto de esas lluvias, pero ahora, cuando le hemos hecho zanjas de infiltración, zanjas de control de cárcavas, esas aguas quedan en el cerro, ya poco a poco van apareciendo en los manantes que salían siempre. Claro. Esa es mucha ventaja que tiene cosechar agua para la época de sequía. Mira, la materia orgánica, la siembra de queoña, quinoales, ¿no? Plantas, arbustos de la zona, cuando caen sus ramas al suelo, se convierten en materia orgánica, lo cual es fructífero para que mejore la capa orgánica del suelo y produzca mejor producción. Definitivamente, mira, la sombra de las plantas colabora también a que mantenga la humedad, que mucho mejor todavía cuando se arma el colchón de hojas caídas,
que mucho mejor todavía mantiene la humedad. En las chacras, en los terrenos de cultivo Mawai, no sé si ustedes le he mostrado, nosotros por ejemplo sembramos papa y cuando en la segunda lampa ya introducimos haba con avena, ya pues cuando una vez sacas el papa, estás escarbando, lo introduces también avena paralelamente, después deja pues al suelo bien hermoso, ¿no? Arenoso para seguir trabajando. Un abono verde, sí. Cuando hay mayor producción, hay cantidad regular ingreso económico, entonces tenemos mejor vida. También la educación de nuestros hijos ha superado. De la cuenca hay varios profesionales de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Creo que es uno de los logros, ¿no? Porque si no educamos a la sociedad, si no cambiamos al hombre, jamás la naturaleza se va a cambiar, porque primero tenemos que cambiar al hombre para luego cambiar la naturaleza. Tenemos que concientizar, usted sabe muy bien, pero lo importante es que nuestros hijos están aprendiendo junto con nosotros a conservar el suelo. Tanto el suelo y como el hombre tiene que haber una buena relación, armonía. Mientras que no lo hay eso, no podemos hablar de desarrollo humano, tampoco de desarrollo económico. Bueno, muchas gracias, compañero Pedro, por lo que nos ha estado compartiendo y pues en línea de lo que él ha mencionado, recordemos que en muchas partes de países de América Latina, la agricultura tradicional y convencional se suele dar en laderas. Y pues en las laderas la erosión es una amenaza permanente. Por darles un ejemplo, en áreas plantadas con cultivos anuales, bueno, principalmente en una forma de monocultivo, se puede perder por lluvias o por viento alrededor de 200 toneladas por hectárea por año de suelo. Y con ello, muchos kilogramos de macronutrientes, que son los más conocidos como nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes. Entonces, si esto no se controla a tiempo, a la larga, la erosión va a hacer que se llegue hasta la roca madre y esto se observa cuando el agricultor o la agricultora va notando que las raíces de las plantas cada vez tienen mayor dificultad para poder profundizar y captar nutrientes. Y también hay mayores efectos de sequía. El agua no se puede infiltrar porque no hay la esponja que hemos estado mencionando a lo largo de este episodio y el suelo cada vez se va con las lluvias y dificulta las labores agrícolas y también el crecimiento de las plantas. Entonces, todo este proceso, finalmente lo que nos lleva o que trae como consecuencia es el éxodo o la migración de agricultores, de agricultoras hacia centros urbanos, pues uno de los efectos más grandes es que la productividad se pierde y por ende salen de la zona para buscar otras oportunidades. ¿Qué opinas, José? Bueno, Alessandra, efectivamente, pues es un terrible círculo vicioso con impactos negativos, malas prácticas de cultivo, erosión, degradación de suelos, migración, pobreza económica. Entonces, estamos pues en el momento de cambiar esa situación, compañeros, compañeras, ¿no? Yo quería enfatizar a lo que nos comentaba el compañero Pedro, un aspecto también relevante. Escuchamos hoy en día que las demandas que se realizan de infraestructura para el apoyo del sector campesino en cuanto al tema del agua están enfocados al tema de reservorios, cochas, río tenificado, también las prácticas asociadas a la siembra y cosecha de agua, zanja de infiltración, las cuales definitivamente son muy pertinentes, pero hay que recordar que estas demandas deben venir también con la necesidad de recuperar la cobertura vegetal, recuperar el paisaje diverso, biodiverso, con especies forestales, arbustos, pastos, etc. Incluso en las prácticas de cultivo que implementamos, ¿no? Implementar efectivamente, como nos señalaba don Pedro, los cultivos asociados, agregaría yo los cultivos estratificados, los cercos vivos, etc. Porque de lo contrario, ¿no? La capacidad de generar agua
del mismo ecosistema, del mismo agroecosistema, de las mismas chacras integradas, ¿no? Se va a perder. Y en algún momento nos podemos quedar con elefantes blancos, como se le llama, ¿no? A cochas vacías, rodeadas de un paisaje desértico. Entonces, estas obras de infraestructura, sean modernas o tradicionales, tienen que venir siempre acompañadas de recuperación de cobertura vegetal. Entonces es importante tenerlo en cuenta, compañeros, compañeras, en nuestras demandas, pero también en nuestras acciones que implementamos en nuestras comunidades. Ese es un elemento relevante. Y finalmente también algo que quería señalar, y lo indicaba don Pedro al final, ¿no? Él decía, si hay mejor producción, los ingresos económicos mejoran, y también mejora la calidad de vida, mejora la educación. Pues sí, definitivamente, ¿no? Esta recuperación de los ecosistemas, de la fertilidad de los suelos, etcétera, nos va a traer como consecuencia un futuro posible en nuestras comunidades rurales, evitar la migración. Ya hemos visto, lo hemos revisado en anteriores podcasts también, cómo el impacto de las prácticas agrícolas traídas por la colonización en su momento deforestaron, degradaron el paisaje andino, que era rico, diverso, habían bosques andinos, y eso como consecuencia pues vemos hoy en día cómo hay una situación de pobreza económica preocupante en las comunidades rurales andinas. Entonces estamos a tiempo de cambiar esa situación. Así es, José. Y bueno, algo que quería mencionar es que en principio lo que estamos hablando puede parecer algo técnico, pero consideramos que es muy importante que se entienda a profundidad y hacernos mucho más conscientes, porque si bien no es un tema que se hable en el día a día o en las conversaciones de rutina, existe una necesidad de proteger y cuidar nuestros suelos, pues ya hemos visto que al protegerlos también estamos protegiendo el agua, estamos conservando nuestra agua, y estos son elementos vitales para la vida en nuestro planeta. Bueno, queridos compañeros, compañeras, oyentes, aquí, bueno, agradecido con Alessandra por acompañarnos nuevamente. Ha sido muy interesante la sesión y el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Llegamos a la parte final del podcast de hoy. Recuerden que los estaremos escuchando nuevamente en el 5º episodio. Y bueno, aquí nuevamente agradeciendo a Adriana y a Marco por el respaldo técnico para toda esta producción. Hasta la próxima. Así es, José, así es, estimados y estimadas oyentes. Este podcast termina aquí, pero volveremos a escucharnos más adelante con más temas sobre la agroecología y la soberanía alimentaria. Así que les invitamos a buscarnos en YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, y en nuestra página web como Hawarisun. Asimismo, bueno, si tienen familiares, amigos o conocidos que no creen que sea posible regenerar los suelos para conservar nuestra agua, compartan este episodio para que conozcan la importancia de las especies nativas, locales, la importancia de la cobertura vegetal para poder recuperar la fertilidad de nuestros suelos y retener más agua en ellos. Porque todos podemos sumergirnos en el mundo de la agroecología. Hasta pronto y recordemos que con la agroecología, otra agricultura es posible. Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarisun, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.